5 de la tarde. Ya estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a hablar con el abogado Julio Curi, miembro fundador del Observatorio por el Justo Proceso. Julio, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Leila. Gracias por Leila, acompañarnos. tú has rebajado. 70 libras. Qué Diablo, bien. eso es un Libras. niño de Es 12 una años. gente, es una Un gente. niño de 12 Sí. años. Un Se cadáver quita ella. otra persona. Muchas libras. ¿Cómo te estás, Julio? Te queda muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Ahí en no, cabina están Olga, Miguel y Valentín. Y yo por aquí. querido amigo Y, y, co- Valentín. y como estoy por aquí, voy a comenzar. Y quiero tu impresión, bueno, un panorama general sobre este caso que es el que está en la palestra ahora mismo, la Operación Falcón, la manera que se ha manejado el tema de los allanamientos, las filtraciones a la prensa, las expectativas respecto al posible pedimento de retiro de inmunidad parlamentaria a algunos legisladores, todo esto. Son muchas en una. Muchas Sobre, en una, pero sobre tú la puedes con filtración todas. a la prensa ya es más, he sabido la posición que ha asumido tanto el observatorio por el justo proceso como yo a título personal. Hemos venido luchando a brazo partido contra este Ministerio Público y también porque no podemos hacernos de la vista gorda. Eso es una herencia, un resabio del sistema inquisitivo que el Ministerio Público se ha negado a abandonar. Me refiero también a los predecesores de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República. De manera que yo no sé cuándo esas solicitudes de medidas de coerción dejarán de circular a través de los grupos de WhatsApp. ¿Quién lo hace? Porque eso es muy fácil de determinar el origen de esa práctica violatoria por demás, no solamente de lo que establece el ordenamiento procesal penal, sino también del derecho a la intimidad, a la dignidad de los imputados, porque hasta este momento y hasta que, es decir, desde este momento hasta que intervenga sentencia definitiva, ellos son titulares de un estado de inocencia. Se les debe tratar como inocente, pero bueno, en definitiva, en esta etapa del proceso, esas cosas no deberían circular para resguardar su derecho a la dignidad y a la intimidad. Y de algún modo también se lacera, se lesiona el estado de inocencia porque esa versión del Ministerio Público, que es una parte del proceso, no quiere decir que sea cosa juzgada ni que ellos tengan la potestad de la autoridad de establecer la verdad material de los hechos, porque es su versión, una versión incriminatoria, esa es su hipótesis, deba ser asumida por las redes sociales como cierta, como cosa juzgada, como ella ya ha dicho. Y con relación a lo de la inmunidad parlamentaria, hay una discusión en torno a los abogados que tenemos por curiosidad de estudiar el alcance de las normas supremas. El artículo 87 establece, cuando define la limitación y extensión de la inmunidad parlamentaria, establece que salvo que la Cámara a la que pertenezca el legislador no levante el desafuero, perdón, no produzca el desafuero, lo que es igual, no levante la inmunidad, la coletilla que le sigue dice, luego de lo cual, es decir, cuando se produce el desafuero, luego de lo cual podrá ser objeto de las persecuciones que procedan en derecho. Yo no, aquí la tengo conmigo, la Constitución. El asunto es determinar si el legislador en esta etapa se le puede conocer la solicitud de una medida de coerción, si puede ser imputado o si debe esperarse que la Cámara a la que pertenezca le retire la inmunidad. Me voy a permitir leerlo para que podamos debatirlo. Esto Adelante. es lo que dice el artículo 87, alcances y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara a la que pertenece. Y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Si nosotros interpretamos esta norma en base a la pauta que establece la misma Constitución en su artículo 74, numeral 2, que es el principio pro homine, yo estaría personalmente tentado a creer, tal como sucede en otros países de la región, que no se le puede conocer proceso a él hasta tanto no se le retire la inmunidad. Ya vimos como Francisco Ortega, en un criterio muy suyo, que yo se lo respeto, pero considero que está totalmente equivocado, le impuso medidas de coerción a Pacheco,
al actual presidente de la Cámara de Diputados y a otros más, ahora no recuerdo quiénes, a Tommy Galán, porque aunque no consistían en prisión preventiva, sí les impuso presentación periódica e impedimento de salida. Son medidas restrictivas de la libertad. Y los legisladores también, no solamente para que hagan quórum en la Cámara, que son útiles, sino también para que representen al país en el extranjero, en actividades que pueden ser oficiales. Entonces, yo estoy en desacuerdo, ya esto es una posición muy técnica, en base a la interpretación de nuestra Constitución, que a un legislador se le pueda conocer medidas de coerción y formular acusación si no se le ha retirado la inmunidad parlamentaria, porque hasta ahí llega el alcance de la inmunidad. Ya. Entonces, ¿qué crees que puede pasar ahora con este expediente que ya se han mencionado algunas personas que están vinculadas a ese poder del Estado? La Procuraduría, y lo hizo el ex procurador Jean Alain Rodríguez, la Procuraduría tiene que solicitarle a la Cámara de Diputados, que es a la que pertenecen hasta ahora, que han sido preliminarmente señalados por el rumor público y también por la propia Procuraduría. Jenny Berenice Reynoso se refirió a un diputado en específico. Que tiene que solicitarle a la Cámara que le retire la protección, que le retire la inmunidad. Yo me refería al ex procurador Jean Alain Rodríguez porque lo hizo con relación al menos a Julio César Valentín y Tommy Galán. Yo recuerdo que en aquella oportunidad el Senado me convocó a una reunión en un comité que ellos habían creado para analizar la solicitud que se le había hecho. Estuve compartiendo en aquella oportunidad con Pedro Balbuena, ahora no recuerdo con quién más. Yo fui el primero en agotar el turno y fijé posición en base a mucha doctrina, en el sentido que lo hemos hablado aquí hoy. Y luego me siguió Pedro Balbuena y los demás y todos estuvieron de acuerdo con mi posición, si mal no recuerdo. Entonces, eso quiere decir, Julio, que ningún legislador puede ser perseguido penalmente hasta que no termine su condición de legislador. No, hasta que no se le retire la inmunidad parlamentaria. Okay. Porque si no se le retira, si la Cámara decidiese no retirársela, entonces no puede ser perseguido. A ver, es que tú me has hecho una pregunta porque la Constitución, tú sabes que se interpreta en virtud del principio de unidad, es un todo. Y es cierto que la Constitución le reconoce a la Suprema Corte de Justicia, no a la Sala Penal, como ha considerado esta conformación actual, es a la Suprema Corte de Justicia, y en virtud de la Ley 2591 orgánica de la Suprema Corte de Justicia, cada vez la Constitución se refiere a la Suprema, lo hace en el entendido de que es al Pleno. Sin embargo, esta Suprema varió su criterio y ahora entiende que es la Sala Penal. La Constitución, decía yo, dispone que entre las facultades de la Suprema Corte de Justicia está la de conocer de las causas penales seguidas a una serie de funcionarios, entre ellos a los electivos, diputados y senadores. Y tu pregunta me obliga a reflexionar en torno a esto, ¿no? Porque ¿será posible juzgar a un diputado o a un senador? Yo respondo, sí, es posible. Pero en vista de esa inmunidad, es necesario que antes se produzca el desafuero, lo que es igual el antejuicio en el Congreso, para que entonces, ya una vez despojado de la inmunidad, se le pueda conocer el proceso penal. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar formalmente el retiro de la inmunidad parlamentaria? Una comunicación motivada, señalando los hechos y acompañada de los elementos de prueba que el Ministerio Público haya podido recabar en esta etapa, que le permitan al Congreso, o a la Cámara, ¿no?, al hemiciclo, ponderarlo y determinar si procede o no, si son suficientes o no como para justificar el retiro de la inmunidad. ¿Y cuál es el procedimiento de retiro en la Cámara? O sea, ¿qué se hace en la Cámara para retirarlo? ¿Se vota la mitad más uno o cómo es? De la Cámara de Diputados son distintos, el reglamento del Senado de la Cámara de Diputados, y a decir verdad, yo no lo tengo conmigo ahora para decirte qué mayoría se requiere, pero estoy casi seguro que es una mayoría calificada. Pero puede ser rechazada la solicitud por las cámaras. Claro, el Senado le rechazó a Jean Alain Rodríguez la del retiro de la inmunidad de Tommy Galán y Julio César Valentín. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el magistrado Ortega Polanco le conoció la preliminar porque había decidido que la inmunidad apenas lo protegía de no ser aprehendido, de no ser reducido a prisión.
una interpretación que en nada se corresponde con el principio de favorabilidad o pro homine. Porque, repito, la restricción de salir del país o la presentación periódica o el arresto domiciliario, todas las medidas de coerción limitan, son restrictivas de la libertad ambulatoria y por consiguiente, en una interpretación base a esos principios, al de favorabilidad o lo que es igual del pro homine, del alcance de la inmunidad parlamentaria, eso no era posible. No es posible imponerle medidas de coerción a un legislador. No es posible, salvo que no se le retire la inmunidad parlamentaria. Pero sí puede ser investigado y no hay que tener prisa porque lo que dice la norma es que al finalizar su periodo de legislador puede ser sometido penalmente. O, claro, tú tienes razón, o que se le retire la inmunidad. Fíjate que ese es el artículo 87 que acabamos de leer. Si se le retira la inmunidad parlamentaria, entonces sí puede ser puesto a disposición de la justicia. Pero en caso contrario, es lo que establece la coletilla, ¿no? Y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse, es decir, se puedan poner en movimiento las acciones, obviamente las acciones judiciales, que procedan en derecho. Julio. Y en los casos de pausa parlamentaria, por ejemplo, el tiempo muerto entre una legislatura y otra. La norma dice que puede ser arrestado, pero no podría ser arrestado si comete un delito flagrante, pero no puede ser sometido tampoco. Ese es el artículo 86. Sí, no puede ser sometido. Julio. Si un legislador hubiese sido arrestado. También pueden renunciar a él, pueden renunciar a la inmunidad, que fue claro. lo que pasó con Papo Fernández en el año 2000. La ley no dice que no. La Constitución misma dice que no puede renunciar. La Constitución dice que no. No, él lo hizo y lo aceptaron, pero eso es inconstitucional, porque la Constitución dice que ese no es un privilegio personal del legislador, sino de la Cámara. Por vía de consecuencia, quien tiene que renunciar o puede renunciar a ello es la Cámara, la que lo hace cesar. Tienes razón, pero los derechos son personales. Pero eso no es un derecho. Son individuales. Pero eso no es un derecho. Pero es un derecho de un legislador. No es un derecho. Pero se la aceptaron a él. Pero no, claro, desde el momento entonces en que la Cámara conoce de la renuncia voluntaria de la inmunidad, lo que se impone ya no es la voluntad aislada o solitaria del legislador, sino de la Cámara que acoge la renuncia. Es el mismo prejuicio, el prejuicio, no prejuicio, sino el prejuicio, el juicio con antelación al juicio que hace la... lo que pasa es que es como si fuera un retiro de la acusación, Leila, o algo parecido, ¿tú entiendes? Donde la persona, o la persona que acepta la culpabilidad, dice, mira, está bien, yo acepto la culpabilidad. Por vía de consecuencia, al final de cuentas, la decisión del juez sigue siendo la decisión del juez, indefectiblemente de la actividad volitiva que haya asumido la persona imputada. Ahora, Julio. ¿Qué pasó en el caso del chino, de Radamés Ramos García? Porque a él esperaron que venciera la legislatura exactamente. Y lo agarraron un día después. Así mismo, como debe ser. Así que debe ser. Pero eso fue con la Constitución del 1966. Eso fue antes del 2010. Sí. Julio. ¿El caso de fue antes del 2010? Julio. Sí. Pero hubo una constitución antes de la del 2010. La del 2002. La del 2002, 2003. Sí, 2002. Lo que pasa es que se hicieron modificaciones muy puntuales y uno se refiere siempre a la Constitución macro. Por ejemplo, nosotros no hablamos de la Constitución del 2015 porque apenas se modificó el artículo. Un solo artículo. Entonces sigue siendo la Constitución del 2010. Correcto. Claro, la del 66 luego hubo una modificación en el 94 con la crisis aquella de... Julio. De las elecciones. Sí. Ayer en un programa hermano de esta familia RCC Media, el abogado, sí, un programa hermano, se produce primo. En El Sol, el abogado Valentín Medrano Peña, o sea, yo, quien suscribe, manifestó que el problema medular de la impartición de justicia en la República Dominicana a nivel del derecho penal es el populismo penal y que una vía de solución es procurar el establecimiento de la utopía, el aterrizaje de la utopía del juez itinerante, en el sentido de que un juez, por ejemplo, que venga a conocer una medida de coerción de cualquiera de estos procesos y que fuera, por ejemplo, de Chile o de Argentina o de Perú o de cualquier otro país que no sea la República Dominicana, poco le va a importar que los medios de comunicación al otro día lo vayan a psiquitrillar. Entonces, que una forma de solución al problema a nivel de toda América Latina, que tenemos un código procesal penal
tipo que solamente varían los números en el orden del código, pero que siguen siendo las mismas figuras jurídicas, sería la vía de solución el juez itinerante. Es decir, que el juez de allá venga a juzgar aquí, que el juez de aquí juzgue allá o donde quiera, y que eso traería como vía de solución la eliminación del populismo penal a nivel de toda América Latina. ¿Qué tú opinas? Tú te preguntas, luego responde para decir luego que estamos equivocados. No, yo quiero saber qué él opina porque él es uno de los cabezas del observatorio. ¿Se fue, Julio? Valentín, o sea, tú lo que abogas es porque los juzgados, por ejemplo, de la instrucción no tengan titulares, sino que se roten y sean designados por un coordinador. Aquí vienen a darnos clases en la escuela de la judicatura, vienen profesores internacionales, profesores de fuera, vienen a preparar a fiscales y jueces, se preparan con profesores de fuera. Entonces, si son buenos para eso, ¿verdad? Y obviamente no es fácil que tú vivas, por ejemplo, en las praderas o en el Evaristo, o que vivas en cualquier sector del país, seas juez, vayas y conozcas una audiencia, entiendas que una persona es inocente, pero tú sabes que el 66, 77, o 90 o 95% de la gente o de los medios de comunicación están locos porque esa persona la psiquitrillen, aun cuando tú no encuentras culpabilidad en él. Es duro para ti dar la decisión que tú consideras ajustada al derecho, apropiada y justa, y después irte a vivir a tu barrio donde tú tienes que convivir con gente en el supermercado, en la vecindad, leer los periódicos, y entonces que tu familia sienta vergüenza de que tú has hecho lo correcto. Eso es una inquietud bastante interesante, pero tú tienes que tomar en cuenta el derecho que tiene todo justiciable al juez natural, y traer de otro país o de otras latitudes a jueces, tal vez, sé yo, eso no sería posible, Valentín. Ajá, yo creo que no es posible, yo dije utopía. Yo pudiera creer en tu tesis siempre y cuando fueran del país, pero el tribunal, el juez tiene que existir al momento aunque ellos existen, pero no aquí, no tendría competencia. Habría que hacer un sinnúmero de modificaciones, y yo no sé si hasta del mismo artículo 69 constitucional. Hay que hacer muchas modificaciones constitucionales, igual que las mismas modificaciones que hay que hacer constitucionales y legales para dotar al país de un Ministerio Público independiente. Y se está intentando. En el caso reciente, en el que se conoció el pasado lunes la solicitud de prórroga del plazo de la investigación del Ministerio Público, la juez que lo hizo no era la titular, sino una itinerante que se llama Yanivet Rivas. Yo no sé cómo los demás abogados de los coimputados no invocaron su incompetencia, porque el juez titular, que se llama Mauri Martínez, con motivo de una recusación que elevó precisamente Alexis Medina, la Corte la acogió y lo apartó del proceso en cuanto a Alexis Medina, no así en cuanto a los demás imputados en ese proceso denominado por el Ministerio Público pulpo o antipulpo. De manera que solamente el juzgado coordinador de la instrucción tenía derecho a designar, en base a esa recusación acogida, a un juez distinto para que conociese de las revisiones mandatorias o a solicitud suya o de oficio, y de la solicitud de prórroga de la presentación del acto conclusivo en cuanto a Alexis Medina. Pero insisto, aquella decisión de la Corte de Apelación no le era oponible a los demás imputados en ese proceso, porque ni siquiera fueron parte del mismo. Por tanto, la autoridad de la cosa juzgada ahí, al ser relativa, estaba llamada a surtir efecto entre las partes en causa. Me refiero al Ministerio Público y a Alexis Medina. Lo cierto es que esa abogada, Yanivet Rivas, imprudente, irrespetuosa, intolerante, descortés, fue la que conoció de este proceso, y por la que yo en el curso de estos días próximos voy a presentar contra ella una querella disciplinaria. Si ustedes quieren escuchar la forma en que esta mujer condujo la parte final de esa audiencia en lo que respecta a mi segunda intervención, cuando yo agoté el turno de la réplica para referirme a las posiciones que el Ministerio Público había asumido con motivo de las delaciones de 3 de los coimputados, si quieren, apenas dura un minuto esto, para que ustedes vean hasta dónde han llegado jueces en ese, con el espinazo doblado al Ministerio Público. ¿Tú tienes la grabación? Y escuchen esto, Sí, escuchen esto. magnífico. Miren, escuchen esto. No sé de dónde.
¿Se oye? ¿Se oye? Se oye muy lejano, súbelo. ¿Lo oyen ahí? No. Muy bajito. No, Se oye muy bajito. ¿Dónde está el link? pero mándalo por WhatsApp. Ah, vamos a ver, Valentín. Para que Mándaselo a ustedes vean. Valentín. Ya lo tiene Valentín ahí en su WhatsApp. Él lo puede poner allá en el Ok. micrófono y se oye mejor. Ponle en el Oigan el micrófono allá. razonamiento de esta mujer que me interrumpe múltiples veces para hacerme perder la ilación de mi discurso de defensa. Un momento, Julio. Francisco Pagán y Juan Antonio Suriel. Ese- ¿Cuántas veces no se refirió el Ministerio Público a esas declaraciones para justificar la permanencia de Juan Alexis en Najayo Hombres? Pero si usted quiere, magistrada, mire, vamos a hacer una cosa y yo se lo voy a poner fácil. Yo no voy a decir nada. A mí nada de lo que el tribunal haga hoy me va a sorprender, yo solo he dicho. Recuerde, doctor, que a usted le pagan para defender a Juan Alexis, no para atacar al El tribunal. tribunal tiene prueba de que yo he recibido remuneración. Bueno, whatever, como sea, doctor. Terminó. ¿Cómo es, magistrada? Terminó. No, usted ha dicho que yo he recibido y que estoy Yo haciendo le esto por dije interés. que a usted le pagan para defender no a se me- Juan Alexis. No, usted está equivocada, magistrada. Bueno, pues su obra de caridad es para defender a Juan Alexis. Esto le está diciendo el tribunal. Oigan el nivel de atrevimiento y de Que irrespeto. whatever, dijo ella, whatever. Whatever. Oigan el nivel de irrespeto, que lo que quiere es hacerle creer a los espectadores, a los que estaban ahí en el tribunal, que el papel que nosotros jugamos es por puro interés mercurial. A usted le pagan para eso. Eso no se corresponde en lo absoluto con un montón de principios del Código Iberoamericano de Ética del Poder Judicial y con el Código aquí de Comportamiento Ético del Poder Judicial. Yo estoy más que seguro que será sancionada por el Consejo del Poder Judicial en su momento, porque estoy trabajando en la denuncia disciplinaria. En un país donde los jueces quieran administrar justicia, sí, de ese modo, bueno, y Valentín me entenderá. Ella quiso porque el audio es bastante largo, cada vez que yo hacía referencia al fraude probatorio que colaba de forma subrepticia y desleal desde el punto de vista procesal del Ministerio Público, cuando alegaba que lo que había sostenido Francisco Pagán y los demás que han llegado a una especie de acuerdo con el Ministerio Público, que no es criterio de oportunidad porque están imputados por los mismos hechos, no hay un penal abreviado, pero era un guión. Los tres hicieron lo mismo. Cada vez que leían el documento que llevaron consigo, daban unos pasos hacia atrás, entonces se levantaba Jenny Berenice, entraba al podio y pedía el cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario. Y eso fue sello gomígrafo, un calco de la voluntad del Ministerio Público, lo que terminó haciendo la jueza esta, Jenny Berenice. Una pregunta, Julio. Tú dices que eso fue un sello gomígrafo, un calco de la voluntad del Ministerio Público. Una sola pregunta quiero hacerte. ¿Y cuándo no? Así es. Así es. Bueno, cuando no se trata de procesos de este perfil. Exacto. Pero obviamente que ahora ellos entienden que si fallan de un modo distinto, porque dime tú, Valentín, ¿por qué, digamos, el caso de Suriel, que fue el que más se cebó en Alexis Medina, hoy no representa un peligro para el proceso, para la investigación o de fuga, ¿no? Y está en arresto domiciliario por el hecho de decir que va a contribuir y porque está arrepentido? Óiganme, señores, ese razonamiento parece bastante infantil, pero ese razonamiento lo convenció a esa juzgadora para mandar a esos 3 delatores a sus casas y dejar a los demás entonces privados de su libertad, porque aquellos sí representan un peligro para los fines procesales. No, hombre, ahí tú tienes razón, Valentín. Son papel carbón del Ministerio Público. Pero el artículo 229 tiene un ámbito de discusión. El artículo 229 del Código Procesal Penal tiene un ámbito de discusión que tiene que ver con el peligro de fuga. Si representaron peligro de fuga para imponerle una medida de coerción privativa de libertad, ¿qué ha cambiado? Si siguen siendo los mismos presupuestos. Nada ha cambiado. Entonces, Déjame decirte, tú has tenido en tus manos muchísimas resoluciones que imponen medidas de coerción, pero ellos no te las justifican en base al principio de necesidad y de proporcionalidad. Ellos se gastan una especie de discrecionalidad para determinar quién debe ir preventivamente a Najayo Hombres. Eso no debe ser.
Eso no debe ser, pero es. Y de verdad que no debe ser. Porque eso lo que implica es que todo el mundo está en peligro. Todos estamos en peligro. Así es. Y sobre todo con jueces como estos que ejercen su función jurisdiccional de forma inmoderada, imprudente, descortés. Porque la verdad es que yo no había visto en mi vida, miren que tengo 30 años de ejercicio profesional y sobre todo litigando, sudando toga, a una jueza que se despache con esta grosería de querer tachar el papel, el desempeño, la defensa de un togado en base al interés. A usted le pagan para defender al imputado. ¿Y qué relación tiene eso con lo que ahí se discutía? Pero fueron interrupciones permanentes porque ella no quería que yo pusiese en evidencia ese fraude colado como prueba de que estos ahora delatores han aportado elementos que pueden permitirle al Ministerio Público fortalecer su tesis acusatoria en contra de otros de los imputados. Ella no quería que me refiriese, insistía en que Jenny Berenice no lo había hecho para entonces dar lugar a la réplica de parte mía. Y claro que lo había hecho, lo hizo múltiples veces, pero ahí se quiebra también el deber de imparcialidad del tribunal, porque al alegar semejante cosa, la ponía ella todavía más en evidencia de lo que finalmente resultó ser papel carbón del Ministerio Público. Gracias, ya llegamos al final, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Leila. A los demás, Miguel, un abrazo. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Mañana a las 4 estamos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba. Feliz resto del día y hasta mañana. Rumba